Machu Picchu, una ciudad perdida en el cielo, olvidada por las subsiguientes generaciones luego del siglo XVI. Después de 4 siglos, ya descubierta por campesinos locales, debido a la riqueza de tierra y agua, y fue conocida al mundo entero por Hiram Bingham, una ciudad rocosa que para llegar desde la ciudad del Cusco había una trama de 4 días en caminata. En lo alto del bosque nuboso, parte de ceja de selva, se encontraba una ciudad a 2.450 metros. En una cresta de los Andes, Machu Picchu es una maravilla misteriosa y remota. A lo largo de esta cresta hay más de 200 estructuras, cada una hecha de roca tallada. Algunas parecen casas, otras templos. Un lugar hermoso y desconcertante. En su punto más alto, hay un pilar hermoso, un acertijo agraciado para cerrar el sitio, el Intihuatana. Hay muchas preguntas que se nos hacen. ¿Por qué se construyó en un sitio imposible? Y una pregunta mayor, ¿por qué fue abandonada? Lo más importante no es lo que está en la superficie, sino lo que yace en la base, ya que el sitio está dentro de 2 fallas sísmicas que lo hace atroz para construir una ciudad de piedra. Gracias a la construcción de un bastión de cientos de terrazas que se encuentran ocultas, son fundamentales para preservar Machu Picchu. Su propósito principal es sostener la montaña mientras drena una gran cantidad de volumen de agua. A continuación, presentamos la historia de este gran hallazgo. Situado en la zona suroriental, con una altitud de 3.300 metros sobre el nivel del mar, Cusco significa el ombligo, el centro del mundo, y es conocida también por sus restos arqueológicos y arquitectónicos. El mundo conoce Machu Picchu. El explorador americano de Hawái de 35 años de edad, Hiram Bingham, subió por la empinada pendiente del bosque nuboso en el flanco oriental de los Andes. Se detuvo al lado del campesino guía, Melchor Arteaga, antes de quitarse el sombrero y secarse temporalmente el sudor en su cuerpo. Acompañado además del sargento del ejército peruano, Carrasco, quien siguiendo sus pasos los alcanzó para después poner sus manos sobre las rodillas en modo de recuperar en parte el aliento. Bingham sabía que cerca de ese lugar se encontraban antiguas ruinas incas, cerca de las nubes. Sonaban en ese momento alrededor chillidos de loros verdes, quienes llenaban el aire y el silencio con todo su esplendor. Bingham, de 1,95 m y 77 kilos, creía que no encontraría en ese momento ningún lugar interesante, para lo cual no se molestó en empacar siquiera su almuerzo para esta expedición. Daría solamente un recorrido rápido y luego volvería raudamente hacia abajo. Americano, flaco y con un aspecto en su rostro casi aséptico, comenzó a seguir luego al guía por el sendero nuevamente. No tenía ni siquiera idea de que estaba a punto de encontrar el mayor descubrimiento que la historia del mundo haya jamás contado. Imagínate un aire húmedo y cálido, y al alzar la mirada de la cumbre de la montaña a la que te diriges, faltan aún 300 metros oculta tras las pendientes verticales engalanadas de vegetación colgante. Sobre la cima de las nubes arremolinadas iban ocultando y revelando el pico cubierto de selva. El agua de lluvia seguía brillando y a la vez sentían las nieblas acariciándoles el rostro. A los lados del sendero empinado brotaban orquídeas salpicando vivos toques de violeta. Amarillo y ocre, los hombres se detuvieron unos instantes a contemplar a un colibrí, poco más que un reflejo turquesa y azul fluorescente, revoloteando y zumbando sobre una mata de flores para luego desaparecer. Apenas media hora antes, los 3 habían encontrado una víbora muerta, con la cabeza aplastada aparentemente por una piedra.
¿La habría matado un campesino local? Su guía simplemente encogió los hombros cuando le preguntaron. Bingham sabía que la mordedura de este tipo de serpientes, como muchas otras, podía paralizar e incluso hasta matar. Melchor Arteaga, el guía, vivía en una casita en el fondo del valle a 300 metros hacia abajo. Él fue quien les dijo a los dos hombres que podían encontrar antiguas ruinas incas en la cumbre de la montaña. Arteaga vestía una chaqueta vieja, pantalones largos, tenía los pómulos marcados, pelo negro y ojos aguileños que caracterizan a sus antepasados. Masticaba hojas de coca como tradicionalmente lo hacía la realeza inca. Aunque hablaba español, se sentía mucho más cómodo en quechua, la antigua lengua oficial indígena. Bingham se defendía hablando español con un acento muy marcado, mientras que el sargento Carrasco dominaba tanto el español como el quechua. En una reunión anterior, en víspera a su salida expedicionaria, Arteaga hablaba de Pichu. Aunque las palabras eran difíciles de entender, la segunda vez sonó algo como Chupichu. Finalmente el campesino asintió con firmeza el brazo del americano señalando la enorme e imponente cima que alzaba ante ellos. Pronunció las palabras Machu Picchu, que quiere decir antigua montaña. Arteaga dijo: allí arriba en las nubes de Machu Picchu están las ruinas. Desde arriba a lo largo se revolvían las aguas del río Urubamba procedentes de los glaciales andinos cubiertos de tramos de color blanco de la espuma y otros prácticamente de color turquesa. Más adelante el río se calmaba y fluía hasta desembocar en el Amazonas. A 80 kilómetros al suroeste de Machu Picchu se encontraba la elevada ciudad andina del Cusco, antigua capital inca de casi 400 kilómetros de longitud. Hace casi 400 años, cuando los españoles asesinaron a su líder e instalaron a su propio emperador marioneta en el trono, los incas se trasladaron en masa y viajaron hacia la parte oriental de los Andes, hacia el salvaje Antisuyo, el extremo oriental más selvático del imperio, donde fundaron su nueva capital llamada Vilcabamba. Por casi 4 décadas, Vilcabamba se convirtió en el cuartel general de la feroz guerra de guerrillas contra los españoles, recurriendo además con el apoyo de sus aliados semidesnudos del Amazonas armados con arcos y flechas, conocidos también como los Antis, donde aprendieron a disparar mosquetes, montar a caballo robados a los españoles. Bingham había oído esta extraordinaria historia del pequeño reino rebelde de los incas un año antes, durante un breve viaje al Perú. Pero ante todo, sorprendido del hecho de que nadie parecía saber sobre esta capital, ahora, al retornar al Perú, él quería ser quien lo descubriera. Hijo único de un estricto predicador protestante, Hiram Bingham III creció rodeado en la pobreza. Estas carencias despertaron en él la determinación de ascender en la escala social y económica de América, como él decía, luchar por la grandeza. Un episodio de su vida muestra cómo acabaría abriéndose paso por la montaña peruana. Cuando tenía 12 años, consideraba su vida gris y estricta junto a su padre, que por la más mínima infracción era castigado con una vara de madera. Decidió que la mejor manera era escaparse de su casa junto a un amigo, y la mejor manera de huir era abriéndose paso por la América continental y empezar su carrera de fortuna y fama. Aquella mañana, con el corazón palpitando, salió de su casa para ir a clase y, al estar fuera del alcance de su padre, se fue directamente al banco, donde sacó $250 que sus padres les habían inculcado para que pueda ir ahorrando centavo tras centavo para algún día utilizarlos para ir a la universidad. Compró un boleto de barco y ropa nueva y la puso en una maleta que había escondido en un montón de troncos de madera cerca a su casa. Imagínense esta situación. Muchos de nosotros lo hemos pasado. Hemos sido, de repente, Binghams, hemos hecho travesuras parecidas o algo similares. Su plan era llegar hasta Nueva York, conseguir trabajo como repartidor de periódicos y luego, después de ahorrar, irse a África y buscar un trabajo como explorador. Como posteriormente comentó una vecina, que es posible que todas esas ideas lo haya conseguido de sus libros. Y no se sabe si realmente fueron de sus libros, pero lo que sí se sabe es que Bingham desde muy temprana edad era un lector voraz. Sin embargo, sus planes fracasaron por alguna razón y el barco que iba a viajar no zarpó aquel día y quedó en el puerto. Mientras tanto, el mejor amigo de escapada de Bingham, cuya vida familiar completamente distinta y feliz apenas justificaba tal aventura, se arrepintió y le confesó todo a su padre.
que no tardó en avisar posteriormente a la familia de Bingham. Su padre de Bingham encontró a su hijo en el puerto al caer la tarde, todavía esperando con maleta en mano el barco que lo llevaría hacia los mares y alcanzar su destino. Sorprendentemente no hubo castigo, y más bien Bingham tuvo mayor libertad y espacio. Quizás por eso, 23 años más tarde, su aventura lo llevaría ascendiendo a la cara oriental de los Andes y realizar uno de los descubrimientos más espectaculares de la historia mundial. Luego del mediodía del 24 de julio de 1911, alcanzarían la cumbre ancha y alargada. El sitio realmente era impresionante. Había a los 360 grados montañas adyacentes cubiertas de selvas y nubes. El sueño de Bingham de encontrar la ciudad perdida estaba haciéndose una realidad. ¿Cómo diría? Nos encontramos en una visión inesperada, una enorme extensión de terrazas maravillosamente construidas en piedra. Quizás llegarían al centenar, cada una de decenas de metros de largo y ancho. De repente me encontré junto al muro de las ruinas de casas construidas de sillería inca de la mejor calidad. Eran difíciles distinguirlas, pues estaban cubiertas de arbustos y musgo que habían crecido por el paso de los siglos.